Saludos, buenas, mi nombre es Cleorfa Manzueta de León, matrícula 116-5481 y yo le estaré hablando acerca de lo que es el cultivo de esputo. Pero primero le voy a definir qué es el esputo. Los esputos son acúmulos de mucosidad del aparato respiratorio que ascienden por la tráquea y se pueden expulsar por la boca. En su cultivo se aíslan microorganismos que provocan infecciones del árbol respiratorio. Llamamos esputo a las secreciones procedentes de los bronquios del paciente y que permite el diagnóstico y seguimiento de múltiples enfermedades de tipo inflamatorio, infecciosos y tumoral. ¿Qué es el cultivo de esputo? El cultivo de esputo es una prueba diagnóstica que se utiliza en medicina para estudio de infecciones del aparato respiratorio. Cuando se produce una infección en el árbol respiratorio, hay multitud de bacterias que invaden los pulmones, produciendo neumonías más o menos definidas. Estas bacterias están flotando en la mucosidad y se pueden encontrar en los esputos. Para realizar el cultivo se debe recoger una pequeña cantidad de esputo para después cultivarla y analizarla en el laboratorio de microbiología. El cultivo se realiza en condiciones de asepsia, es decir, sin que otro germen contamine la muestra recogida. Los estudios que se realizan sobre el esputo son principalmente los tinción de Gram, cultivo tradicional y atibiograma. La tinción de Gram consiste en diluir una pequeña cantidad de esputo y aplicar sobre él unos tintes que se fijan en los gérmenes que haya. Con el microscopio se puede identificar la forma y la distribución que adoptan la bacteria. Por ejemplo, bacilos en cadenas. Cultivo tradicional. Del mismo modo que se puede aislar microorganismos en la sangre mediante un hemocultivo o en la orina mediante un urocultivo. En el esputo se puede aislar en placas de Petri que tiene componentes especiales que sirven de alimentos a las bacterias. Antibiograma. En la placa de cultivo se colocan antibióticos que difunden y eliminan las bacterias con más o menos eficacia. Así se basa cuál es el antibiótico más útil para curar la infección. ¿Cuándo se hace un cultivo de esputo? El cultivo de esputo puede identificar el germen que ha causado la infección respiratoria. Las situaciones donde más se pide un cultivo de esputo son las infecciones respiratorias agudas, principalmente neumonía típica o atípica, pero también bronquitis y traqueitis. No sirve en las infecciones del tracto respiratorio superior como las faringitis porque en este caso con frecuencia hay más gérmenes y alteran los resultados del estudio. Preparación para un cultivo de esputo. La muestra de esputo se suele recoger
a primera hora de la mañana. Se puede recoger en cualquier momento, pero lo más recomendable es en la mañana. Duración. La duración dura muy poco tiempo. La recogida de la muestra de esputo se realiza de forma sencilla, expulsando el esputo en un bote. Se puede recoger el esputo de cualquier hora, aunque es preferible recogerlo a primera hora de la mañana, como había mencionado. Ingreso. Nunca requiere ingreso. Es una prueba que puede realizarse de forma ambulatoria. En ocasiones se realiza durante un ingreso. Medicamentos. No es necesario tomar ningún medicamento previo, a menos que usted esté tomando un medicamento, y lo más recomendable es consultar a su médico antes de hacerse ese cultivo. Comida. Evita comer o beber la hora anterior a la recogida del cultivo. Antes de expulsar el esputo, es recomendable enjuagar la boca con un poco de agua. ¿Requiere acompañante? No, no es necesario que alguien acompañe, porque no es algo que tú te vas a marear o que te va a hacer algo que te vaya a marear. ¿Cómo se hace un cultivo de esputo? En la consulta te facilitarán un bote estéril para recoger la muestra del esputo. Lo más recomendable es un esputo esterilizado para hacer esa prueba. Se realiza para el estudio de infecciones respiratorias. Si tienes tos, fiebre y aumento de la mucosidad, debes acudir al médico. Cuando llegue a la consulta, el médico te hará unas preguntas generales sobre tu estado de salud, fiebre, tos, sensación de falta de aire. Después te realizará una exploración física general, insistiendo en la ocultación pulmonar, y valorará si es conveniente realizar un cultivo de esputo. Te dará un volante con el que pide la prueba, o directamente procederá a la recogida del mismo, o sea, del esputo. Resultados del cultivo de esputo. La muestra de esputo se analiza en el laboratorio de microbiología. Los resultados del cultivo de esputo pueden tardar varios días. El médico recibirá el informe del laboratorio de microbiología e interpretará la información recibida. Dependiendo la información recibida del médico, él llamará al paciente y le informará sobre los resultados. También condición del paciente. Realizar una tos profunda, productiva. La muestra debe ser tomada de la primera expectoración de la mañana. Entregar al paciente el instructivo para toma de muestra de esputo para bacilocopia, cultivo para micobacterias. Condición de la muestra. Muestra de esputo representativa colectada
en frasco estéril, como había mencionado y como había dicho, que tiene que ser estéril. Si va a tardar más de 1 hora en el ser llevada al laboratorio, refrigerar, puede conservarse de 2 a 8 centígrados por 24 horas. Colocar observación en el sistema AS400 si el paciente está en terapia de antibióticos. Días de procesamiento. Todos los días. Reportar a las 72 horas si está negativo. Entrega de resultados después de las 5 de la tarde. Entrega de resultado. Reposo a las 48 horas si está negativamente de resultado después de las 5 en punto PM. Hasta aquí mi parte y muchas gracias.